iglesia, gracias por mis hermanos de la alabanza. Señor, como cada reunión, el coro, gracias por la iglesia. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Para siempre. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Señor, bendice a mis hermanos, los que no pudieron venir en esta mañana. Bendice a mis hermanos que se han conectado. Señor, aquí en Punta Alta, en Bahía Blanca, Dios. La obra de Montehermoso, bendice a mis hermanos en Montehermoso, a nuestra hermana Mirta Susana Díaz, que también ella lo ve. Dios bendiga su vida, Dios le sane, la renueve y la fortalezca, como a cada uno de sus hijos. Qué hermoso es poder exaltarle a mis hermanos, a mi hija Mara, que está en Mar del Plata, que Dios me la bendiga también, a Luis, que está navegando, a mis hermanos de Trelew, y a cada uno de aquellos que nos ven en diferentes lugares, que realmente la presencia de Dios y el poder de Dios nos ministre en esta mañana. Me gozo porque Él es bueno, porque ayer pudimos disfrutar con los hermanos de la iglesia. Como saben, qué importante es poder estar también los hermanos juntos y en armonía, porque ahí también el Señor envía bendición. Qué bueno es tomarse un tiempo también y poder compartir. Y sabe qué lindo, porque ahí es como que también cada uno se puede abrir si se quiere y poder exponer sus situaciones, porque a veces en la iglesia como que uno, no sé, tiene vergüenza, temor, pero cuando estamos así en reunión de varones es lindo. Me imagino que también así será el de las mujeres, porque hablan cosas que quizás los varones no tienen que escuchar y nosotros lo mismo, pero es bueno que el Señor vea que la iglesia realmente sigue creciendo y quiera crecer en humildad, en sencillez, pero en unidad por sobre todas las cosas. No se trata de competencia la iglesia, se trata de realmente servicio. El que quiere servir a Dios tiene que saber que está dispuesto a obedecer lo que Dios mande. El servicio a Dios requiere de una voluntad realmente para con Él. No buscando privilegios ni lugares, sino que el Espíritu Santo pueda decir, estás apto, te voy a usar en tal o cual lugar. Pero siempre todo lleva un proceso. Y muchas veces no nos va a gustar. Digo, yo me imagino como esos que entran a la armada o a alguna fuerza y recién entra y bueno, es como se dice, pagar derecho de piso, ¿vio? Y por ahí ve a los que ya tienen años, que bueno, tienen, qué sé yo, sus oficinas o tienen sus lugares específicos, y uno que recién empieza no sabe y está solamente para esperar órdenes. Pero qué importante es entender que todo te lleva a un crecimiento y que todo es necesario. Porque sabe una cosa, los procesos en la vida son fundamentales para su crecimiento, para que usted pueda valorar, para que usted entienda que no se lo regalaron, que no es gratis. Eso creen muchos. Al Señor le costó su sangre. Él entregó a su Hijo, a su unigénito, por amor a usted y a mí. ¿Cómo no voy a valorar esa sangre? ¿Cómo no voy a buscar la voluntad de Dios? ¿Cómo no voy a buscar agradarle a Dios? ¿Cómo no le voy a decir, Señor, gracias por lo que hiciste? Porque realmente a ti te debo la vida. Por eso, hermano, aliente su corazón. Que más allá de todo lo que estés pasando, el Señor tiene poder para resolver toda situación. Todo lo que te esté aconteciendo no escapa a la voluntad de Dios. Todo es permitido por Él, para que aprendamos a mirarlo, para que aprendamos a confiar. Los desafíos de la vida vienen siempre, ¿vio? Es así, hermano. A los problemas no tenés que llamarlos, vienen solos. Y a veces vienen en bandada, ¿viste? Porque así son los demonios. Pero ¿sabe una cosa? El Señor está para defendernos. El Señor está ahí listo siempre para levantarnos y para alentarnos. Y para eso nosotros también tenemos que buscarle. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Tenemos que entender que el diablo es un vencido, aunque él no descanse, nuestro Dios tampoco. Y la iglesia de Cristo tampoco. Así que aliente su corazón. Y si usted vino cargado en esta mañana, luchado, tome la palabra de Dios. Mateo 11:28 dice de esta manera, venid a mí, dijo Jesús. No al pastor, no a la religión, al Señor. Él está aquí. Entregame tus cargas, tus pesares. Déjame todo lo que tengas, que yo me haré cargo, dice el Señor. Venid a mí.
todos los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Eso significa que usted tiene que venir a la presencia de Dios. Señor, Señor, tengo este problema en mi casa, en mi trabajo, con mi familia, el problema que te esté aconteciendo en tu salud, y entregárselo y decirle, Señor, yo ya no puedo con esto. Esta carga me es muy pesada. Todo lo que me está pasando, Señor, me entristece. No me deja incorporar, no me deja levantar. Y el diablo lo sabe, por eso viene. Diablo inmundo. Pero usted tiene que saber que el Señor está aquí y también está en su casa. Y donde usted va, la presencia de Dios está sobre su vida. La palabra que Dios traía a mi corazón está en 1 Samuel, capítulo 17. Bendita sea la presencia de Dios. Bendito sea el poder y la autoridad que Dios nos ha delegado. Somos sus hijos. Gracias, Señor. Nuestro hermano José María, que vino de Bahía Blanca, Dios lo bendiga. El testimonio que tenemos, que él tiene con el mecánico, cómo Dios obró, donde él tenía su auto hacía 3 meses, y este hombre tenía todo trabado, y fuimos con el hermano y oramos por él, y entregó su corazón a Cristo, y al otro día ya tenía el auto de José en marcha, empezaron a salir de los trabajos que los tenía trabado. Impresionante nuestro Dios. Qué importante, hermano, es orar, es llevar eso. ¿Qué? La presencia de Dios. La presencia de Dios es la que realmente rompe cadenas y obra para bien. Por eso yo me gozaba con José. Ese es nuestro Dios, el Dios que nosotros representamos en esta tierra. Y Él es el que respalda a sus hijos. Dice de esta manera, versículo 8 de 1 Samuel 17. Cuando lo tengan me dicen amén. Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, que está en medio de su pueblo en esta mañana, como en cada reunión. Dice de esta manera, y separó y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Amén y amén. Padre, bendigo tu palabra, que es poderosa, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, dice Hebreos 4:12. Aquí hace un relato la palabra de Dios. Conocemos la historia de Goliat, de este gigante, de este filisteo que desafiaba a los escuadrones de Saúl, que era realmente el pueblo de Dios, pero ellos tenían temor porque se habían corrido de la voluntad de Dios. Ya la presencia de Dios no estaba sobre el rey Saúl. Entonces venía este filisteo, este enemigo del pueblo de Dios, y los desafiaba. Claro, él medía casi 3 metros. Y todos eran hombres de estatura normal. Y al verlos quedaban impresionados, aparte toda la armadura que traía. ¿Y sabe de qué me habla eso? De que siempre, hermano, el filisteo va a venir. El enemigo va a venir, hermano, contra tu vida, contra la iglesia. De esta manera, desafiando. ¿Vio? Y dice que cuando ellos miraron que los gigantes, miraron la estructura de este filisteo. Y así nos ocurre muchas veces. Nos enfocamos en el problema, en lo que escuchamos. Y como el pueblo de Saúl dice que tenían gran temor, miedo, les acontecía eso. Y así ocurre muchas veces que nos paraliza el miedo. Las malas noticias, le tenemos miedo a las malas noticias. Pero hermano, tenemos que aprender y sabemos como hijos de Dios. Así no seas cristiano. Los problemas, hermanos, vienen como
como el pan del día, vienen todos los días. Los problemas vienen. Pero también, hermano, viene la respuesta para los hijos de Dios, de un Dios grande y victorioso. Lo que quiero decirte en esta mañana es que nosotros nos tenemos que enfocar no en el gigante, sino en aquel que ya lo venció, en aquel que está a nuestro favor, en aquel que nos alienta como en esta mañana. En esta mañana, Dios mío, llévate toda carga. Mira a mis hermanos, padres, que están siendo luchados, abatidos, Dios mío, por las acechanzas del enemigo. Hermanos queridos, el Señor tiene poder, porque aún el enemigo usa familiares y te habla y como que te desvanece, como que ya no tenés fuerza, te desanima, pero el Señor, aleluya, en esta mañana te trajo para fortalecerte, para levantarte en fe, para que puedas ver su gloria, para que no corras la mirada ni el oído a lo que Él estableció para tu vida y para la mía. Él es un Dios de victoria, Él es un Dios que está sentado en su trono y todo lo puede. Él gobierna, aún Satanás le tiene que obedecer. La palabra del Señor enseña en el libro de Éxodo capítulo 14, cuando Dios saca a su pueblo, conocemos la historia del versículo 10 en adelante. Dice que al 16, 17, dice que cuando se acercó el faraón, porque Dios permitió que se acercara. Hermano, en otras palabras, Dios va a permitir que los problemas te acechen, que realmente puedas verlo de cerca para ver lo que verdaderamente hay en tu corazón. Porque el Señor nos va a probar a todos para ver qué hay realmente. Dice en Oseas 2, versículo 14, que Dios los sacó al desierto para ver qué había, para hablar al corazón del pueblo. En los desiertos, en los procesos, Dios viene a hablarte. Dios viene a renovarte, a alentarte. Por eso cuando estás pasando por problemas, va a venir la voz de Dios y te va a hablar para decirte que no estás solo, que no estás sola, pero es necesario que puedas experimentar. Y dice que el pueblo vio que venían los egipcios. Y dice que empezaron a quejarse y empezaron a recriminarle a Moisés. ¿Para qué nos trajiste? ¿Para qué? Si te dijimos que nos dejaran allá. No importa, éramos esclavos, pero estábamos tranquilos. Nosotros no queríamos venir a morir en este desierto. ¿Para qué? ¿Para qué nos trajiste? Y Moisés dice que les decía, estén tranquilos. ¿Ven sus enemigos? Para nunca más el Señor permite que ustedes vean, porque nunca más lo van a volver a ver. Porque Dios peleará por nosotros y nosotros tenemos que estar tranquilos, tenemos que confiar en Él. Entonces en un momento el Señor le dice en el versículo 15, ¿para qué oran? Marchen. Extiende lo que está en tu mano, la vara. ¿Qué tenía la vara? Extiéndela para que el mar rojo se abriera. ¿Sabe, hermano? En otras palabras, ¿qué tienes en tu mano? No tengo nada. No, si no tienes que tener nada, tienes que tener la palabra de Dios solamente. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué respuesta le das a los problemas? ¿Qué te ocurre cuando los problemas vienen, hermano? Como venían los enemigos, como venían los egipcios. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra mirada? Nos enfocamos en los problemas y empezamos a agarrarnos los pelos, por lo menos yo los pocos que me quedan, y a preguntarnos ¿por qué, Señor? ¿O verdaderamente hablamos como hijos de Dios y le decimos, diablo vencido, te recordamos que Cristo ya te venció y lo va a volver a hacer? Porque todo lo que se levanta en contra ti lo harán sin mí y delante de ti caerán. Dice su palabra en Isaías 54, versículo 15. Y verás la gloria de Dios. Por eso, hermano, Dios quiere que te enfoques en Él y no en los problemas, en aquellos que te están haciendo la guerra. Y dice, ellos venían, pero dice que cuando Él extendió su vara, dice que el mar se abrió. La vara representa la autoridad. Y la autoridad en este tiempo es la palabra de Dios. Esa es la vara, la rectitud, la que endereza todas las cosas. Cuando usted suelta una palabra contra el filisteo, contra los problemas, hermano, la gloria de Dios se manifiesta. Y las tinieblas empiezan a esparcirse y empezás a ver con claridad y empezás a ver el poder de Dios en acción. Por eso hay una lucha constante, es una lucha diaria. Hermanos queridos, cada día que nos levantamos le damos gloria a Dios, le damos gracias a Él. Porque es verdad, porque lo dice Lamentaciones 3:21, que nuevas son sus misericordias. No hemos sido consumidos porque tuyas son las misericordias. Hoy es día de misericordia, Señor. Pero también, Padre, sabemos que el enemigo no descansa, pero tú tampoco, Señor, y tu pueblo tampoco.
Tú, Señor, escogiste un pueblo de valientes. Un pueblo donde quizás no mucho, pero Señor, te hemos creído a ti. Nos tomamos de tu verdad, nos tomamos de tu palabra. Y cuando Él hizo eso, Moisés, el mar se abrió. Hermano, cuando viene el enemigo, nosotros tenemos que extendernos, tenemos que creerle al Señor y a su poderosa palabra. Por eso, hermano, muchos no pueden seguir, muchos quedan estancados, quedan varados, porque nos enfocamos más en los problemas que en lo que dice Dios. Eso es una realidad. Usted cuando va a los pasajes de la palabra de Dios, usted se encuentra, hermano, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que siempre el diablo operó de la misma manera, siempre buscando torcer la realidad, torcer realmente lo de Dios para tu vida. En Mateo capítulo 8, versículo 23, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Los iba a llevar a las otras aldeas. Dice que se subieron con él a la barca y dice que se levantó un gran mar y una tempestad que parecía que se iba a hundir. Y dice que Jesús estaba durmiendo, descansando. Y lo despertaron diciendo, no tiene cuidado de nosotros que vamos a perecer. Jesús se incorporó. ¿Qué hizo? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está puesta tu fe? En lo firme, en donde no hay problemas. Ahí está puesta tu fe. En tus finanzas. O cuando viene, no sé, el aguinaldo. O cuando viene el sueldo a fin de mes. ¿Dónde está tu fe? ¿En dónde está puesta nuestra fe? Tiene que estar puesta en Él. Tenga o no tenga. Tú eres todo para mí, Señor. Y dice que reprendió al viento y las olas, y dice que todo se calmó. Quedaron maravillados. Dijeron, ¿qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Tuvieron que esperar ese momento, pero es impresionante. Yo digo, Señor, en ese momento difícil, en ese momento de tormenta, en ese momento donde parecía que ellos, Señor, iban a morir. Ellos creían eso, pensaban eso, porque veían todo lo que acontecía, pero se desenfocaron que ahí con ellos estaba el Señor. Hermano, ¿quién es el que está en la barca? ¿Quién está en mi barca? ¿Quién gobierna mi barca? Si está el Señor. ¿Qué tormenta, Señor? ¿De quién podré temer? Si tú estás conmigo. Si tú eres mi luz y mi salvación. Tú eres mi esperanza, dice el Salmo 27, versículo 1, 2 y 3. Cuando se levantaron mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, para devorarme, para destrozarme, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque en ti estoy confiado. Ese es el pueblo de Dios. Esos son los hijos de Dios, aleluya, que el Señor escogió para que andemos caminando, hermano, con seguridad. Sí, hermano, el enemigo se levanta, pero él es un derrotado. Tú tienes que aprender, como el pastor, a hablar de las circunstancias. Le tenemos que hablar como Jesús le habló al viento y al mar. Y le obedecieron. Tremendo. ¿Tiene oído? ¿Tiene boca el mar, los vientos? Pero sin embargo, cuando el Señor los reprendió, se tuvieron que ir y todo se calmó. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros le hablemos a los problemas. Échalo fuera de tu vida. Échalo fuera de tus caminos. Espíritu de enfermedad. Cuando viene un espíritu de muerte, de enfermedad, de muerte. Hermano, ahí donde nosotros realmente mostramos quiénes somos. Dice el Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré. Y contaré tus maravillas, Señor. Qué hermoso es poder hablar la verdad, hablar la palabra de Dios. Señor, nosotros no somos de los que retrocedemos para muerte, para perdición. Dice Hebreos 10:39. No, Señor, sino para preservación del alma. Para la vida eterna. Para eso nos llamaste, Señor. Por eso, hermano, no se desenfoque más allá de todo problema, más allá de todo filisteo, de aquellos que te hagan la guerra. Dice que el filisteo los desafiaba y ellos, al mirarlo a él y la grandeza que tenía y todo lo que había en él, dice que tenían el corazón como agua, dice que tenían temor, ninguno se atrevía. Diablo inmundo, vencido. Cristo te venció.
y con Él nos hizo más que victoriosos. ¿Por qué andaremos enlutados, hermanos, por la opresión del enemigo, siendo Él ya un vencido, un derrotado? Nuestro Cristo vive. Él es poder. Él es un Dios eficaz. Gracias, Señor, que aunque no entienda, sé que no estoy solo. Sé que tu presencia va conmigo. Sé que tu Espíritu Santo me levanta cada día. Y cada día, Señor, te alabaré y te adoraré. Porque tú eres Dios. Y si tú quieres que parta de este mundo, iré a tu presencia, Señor. No le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a caer de tu gracia. Mire, si hay un temor que hay en mi vida, no es la muerte, porque sé que si me voy con Él. Mi preocupación es no caer nunca de la gracia de Dios. Que nunca se aparte la presencia de Dios de mi vida. Qué hermoso es poder disfrutar la presencia de Dios. Qué hermoso es decir, Señor, yo sé que tú vas conmigo. Gracias te doy, Señor, porque he aprendido a caminar. He aprendido a declarar tu palabra. He aprendido a confrontar al enemigo con tu palabra, Dios mío. No con estrategia, Señor, humana, no por años del cristianismo, sino con la autoridad que tú nos entregaste. Sepa, hermano querido, y anótelo en Mateo capítulo 10, versículo 1. Dijo el Señor de esta manera, dice de esta manera. Dice que Él los llamó a sus discípulos como te llamó a ti y como me llamó a mí. ¿Para qué nos llamó? Dice que para prepararlos y para darle autoridad sobre los demonios, sobre todo espíritu inmundo. Para eso nos llamó el Señor, aleluya, para darnos de su autoridad, de su poder, para ministrarnos a través de la palabra. Para eso nos llamó y para enviarnos, dijo el Señor, y los envió, pero los envió con autoridad. Para eso, para que tengamos intimidad con Él, para que aprendamos a no correr la mirada. Y cuando veas que alguien viene, sepas quién es nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 dice de esta manera: cuando te levantes por la mañana y salgas a la guerra, salgas al nuevo día, salgas a la batalla que tengas. En otras palabras, y veas a tus enemigos con carros y caballos más fuertes que los tuyos. Que no venga el temor sobre tu vida, sino que te levantarás como sacerdote y hablarás al pueblo para alentarlos. Hablarás a tu casa, hablarás a tus hijos, hablarás a tu familia para decirle: no amedrentéis, no tengas temor, no tengas miedo, porque Dios peleará por nosotros. Dios está de nuestro lado. Hermanos, bendito sea nuestro Dios, aquel que se reveló y lo sigue haciendo para que caminemos de poder en poder y de victoria en victoria. Lo que busca el diablo es distracción de la iglesia. Lo que busca el diablo en tu vida y la mía, la distracción de este mundo. Para que corra la mirada, la distracción en los problemas, en lo que escuchamos. Dice que ellos vieron y escucharon. ¿Sabe? En otras palabras, dice también ahí en el libro de Éxodo 14, en el versículo 10 y 11, que cuando se acercaban los egipcios y el faraón, dice que los hijos de Dios, los hijos de Israel, levantaron la vista. Y cuando levantaron la vista se encontraron con el problema. Vieron el problema ellos, que Dios, ellos no sabían, no entendían, Dios los iba a derribar. Pero ellos se enfocaron en el problema. Cuando corrieron la mirada, cuando vieron lo que no tenían que ver, y si Dios lo permitiera que lo viera, gloria a Dios, pero sabemos que Dios lo va a derrotar. Cuando venga un problema, una mala noticia contra tu vida, háblale y dile: hoy el Señor te entregará en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Qué importante, hermano, es declarar. No se angustie, hermana. ¿Sabe lo que quiere el diablo de usted? Que viva dando pena, que viva dando lástima, que salga de la iglesia brincando, ¿vio? Y que cuando salgas venga con una agujita y te pinche el globo. Y uno se empieza: no, hermano, no. Señor, sé que tú estás conmigo. Y por más diablo que se levante, en el nombre de Jesús, yo le venceré. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres todo, Señor. Hermano, es pelear con alguien que no tiene brazo.
y que te venza alguien que no tiene brazo. Es imposible. Porque Él no tiene arte, ni suerte, ni parte con la iglesia. La autoridad está en tu vida, está en mi vida, está en el pueblo de Dios. Por eso debemos adorarle y cantarle al Señor y darle gloria. Y decirle, Señor, sé que estás conmigo. Puedo sentirte, Señor. Revístenos cada día de tu presencia. Que podamos vivir y caminar en lo sobrenatural. Porque cuando corremos la mirada empezaba a sucumbir. Eso le pasó a Pedro. Mateo 14, versículo 25, dice que a la cuarta vigilia de la noche venía Jesús caminando sobre el mar. Caminando sobre el mar. Y dice que también se levantó un viento, porque cada vez que Dios te quiere llevar a otro nivel, los gigantes van a venir. Los problemas van a venir. Cada vez que Dios te va a llevar a otro nivel espiritual, hermano querido, el diablo va a querer traer oposición, pero tomate de la mano de Jesús, créele al Señor y camina como Pedro sobre lo natural y no desvíes la mirada. Y si le has desviado, pídele socorro a Él, porque el socorro de Jehová viene sobre sus hijos. Y empezó a andar. No, caminaba y tuvieron miedo y le dijeron, Señor, eres tú. Creía que era un fantasma. Jesús le dijo, no temáis, tened ánimo, yo soy. Si tú eres, le dijo Pedro, envía que yo vaya por ti. Ven, Pedro, pruébelo a Dios. Señor, tú estás en esto. Muéstrame, Señor, tu mano. Muéstrame la salida que no la estoy viendo. Muéstrame tu respaldo, Señor. Y dice que Jesús le dijo, ven, Pedro. Y ahí él bajó. Y empezó a caminar. Dice que dio un par de pasos y tenía a Jesús enfrente. Camine siempre hacia adelante, hijo. No camine para los costados, no se tambalee. No vuelva para atrás, vaya hacia adelante. Porque ahí está la bendición que te espera. Ahí está el Señor. Siempre el Señor va a estar delante tuyo. Siempre hable de frente, hable con la verdad. No se corra de la verdad. Pero cuando corrió la mirada para ver el viento y el mar, empezó a hundirse. Y ahí es donde él realmente le dijo, Señor, ayúdame porque perezco. Se estaba hundiendo. Y Jesús vino y lo asió de su mano, dice el versículo 30. Y le dijo, ¿por qué dudaste? Si ibas bien. Si estabas caminando. Si yo tenía este plan para ti. Hermano, ¿dónde está puesta nuestra mirada? Es triste, pero nos pasa. Muchas veces corremos la mirada, el oído, para escuchar tantos problemas que hay. Y si usted se pone a analizar, ¿qué podremos resolver nosotros? Si no lo hace el Señor. Solamente Él es Dios. Jeremías 32, 27 dice el Señor, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo? Todo lo puede hacer Él. Los obstáculos van a venir siempre, pero dale gloria a Dios porque de la mano del Señor lo vas a poder pasar, lo vas a poder cruzar. De la mano del Señor, no solos, solo no podremos. Por eso necesitamos del Señor todos los días. Bendita sea la palabra de Dios que nos enseña en San Juan 15:5, apartado de mí, dijo Jesús, nada podréis hacer. Necesitamos recibir su unción, su gracia y su dirección todos los días. Levanta tu pueblo, Señor. Alienta a tu pueblo. Sana a los que están enfermos, Dios mío. Oh Padre, anulamos en esta mañana todo decreto del diablo, espíritus inmundos, Señor, que ha atado en mente, familias, vidas, Dios mío. Caiga por tierra en esta mañana. Diablo vencido, diablo mentiroso, espíritus inmundos que han atado vidas, que la han condenado. Pero Dios vino a traer libertad. Dios vino a traer sanidad. Dios es grande y temible, poderoso, grande en batalla, que no conoce derrota. Así que quiero decirte en esta mañana, alienta tu corazón. Dios no ha terminado contigo. No te desvíes, no mires a los costados, míralo a aquel que todo lo puede y que ya lo venció. Al mismo infierno venció. Ese es nuestro Cristo. Ese es aquel que nos alienta todos los días. Él sabe cómo tú estás. Él sabe, hermano, nuestros pensamientos, nuestras luchas. Pero Él quiere venir a decirte, no estás solo, yo estoy contigo. Pero Señor, he pecado. Yo sé que pecaste. Arrepiéntete. Arrepiéntete para que yo pueda seguir haciendo la obra en tu vida. El único que no tiene retorno es Satanás. Nosotros sí. No importa dónde hayas caído.
Hoy Dios te puede levantar. No dejes que el diablo te acuse, que te robe la paz, que te diga que ya no tenés perdón, que no servís para nada. Diablo mentiroso. Él ya no tiene retorno, nosotros sí. Grandes cosas quiere hacer Dios con tu vida. No importa la edad que tenga, lo que estés pasando. Él te ama y Él te escogió. Él quiere llenarte de su virtud, de su gracia, de su santidad, de su poder. Él quiere ministrarte en esta mañana. Él quiere renovarte, quiere darte las fuerzas del búfalo. Él quiere que tú le conozcas cada día y que no corras la mirada de Él. Puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. Pero te voy a decir algo, el Señor lo sabe todo. No te preocupes, descansa en Dios. Pelearán contra ti. Mire lo que Dios le dijo a Jeremías siendo un niño. Cuando Dios se le revela en Jeremías capítulo 1. Yo sé que pelearán contigo. Versículo 19, que es el último. Pelearán contra ti, vendrán contra ti. Pero no te vencerán. No serás derrotado, porque yo estaré contigo. Hermano, si hay vida, dice Eclesiastés 9:4, hay esperanza. Si hay aliento, si todavía tenés pulso, si te late el corazón, hay esperanza. Porque mejor es un perro vivo que un león muerto. Ese es el Señor que viene a traerte aliento. Ese es el Señor que me alienta cada mañana, porque yo también tengo luchas. Yo también, hermano, tengo problemas. Pero hoy puedo ver, Señor, tu mano. Puedo ver mis hijos que estás obrando, estás restaurando mi familia. Cuando estaba aquí adelante con mis nietos, yo le decía, Señor, un día les veré a mis nietos alabando y adorando tu nombre. Porque tú eres real. Porque yo, Señor, sirvo a un Dios vivo. A un Dios que me sacó de la muerte. A ese Dios servimos. No hay nada más hermoso que predicar al Cristo de la gloria. A un Cristo verdadero que vino y se reveló en nuestras vidas. Al que realmente, hermano, nos lleva de victoria en victoria y de poder en poder. Como dice el Salmo 84:7. Y andarán de poder en poder. Pero no veo nada. No importa, tú creas la palabra del Señor. Porque esto no es por vista, es por fe. Segunda de Corintios 5:7. Ahora que veo a mi hermana Marcela, me recuerdo de su nieta cuando orábamos, cuando ella oraba, cuando no le habían dado esperanza. La ciencia habían desahuciado a la bebé, pero ella se aferró a la palabra. Tú te aferraste y Dios mostró su gloria. Hermanos queridos, ese es el Dios que está vigente. Ese es el Dios que no pasa de moda. Ese es el Dios que no perdió el poder, la autoridad y su trono. Él sigue estando sentado en su trono de gloria. Él sigue estando en este lugar para bendecir tu vida, para levantarte, para fortalecerte. Estás aquí porque hay un llamado sobre tu vida. Hay un llamado, hermano. Te va a costar, pero Dios va a soplar sobre tu vida. Hay un llamado sobre la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia viva. Es una iglesia no decadente. Es una iglesia que se multiplica. Es una iglesia que avanza. La iglesia de Cristo, hermano, no se cierra. No cierra por vacaciones. La iglesia de Cristo, cuando muere el pastor, no cierra la iglesia sigue porque Él es el dueño. El Espíritu de Dios está aquí. Y el día que el pastor ya no esté, levantará otro siervo el Padre. Porque la obra es del Espíritu, no es de la carne. La obra es de Dios. Y cuando la obra es de Dios, su voluntad se cumple. La voluntad de Dios es perfecta. Y muchas veces nos va a doler el corazón, como nos ha dolido de la partida de muchos hermanos. Pero Dios siguió añadiendo y su obra seguirá y seguirá. Y yo aliento a mis hermanos, mire por usted y mire por los suyos. Porque Dios no termina en usted, termina en el último. Hermano, es inagotable el amor de Dios. A veces miramos por nosotros y si yo no llego y si yo no sirvo, hermano, el que no sirve, no sirve. Pero el que sirve, sirve para Él y para las generaciones venideras. ¿Sabe por qué? Porque ese es un Dios generacional. Dios, mi Dios, el que nosotros servimos, es un Dios generacional, que va de generación en generación. Quizás
no vea a mis bisnietos si Cristo no viene antes. Pero tú me vas a regalar, Señor, si a ti te place, poder ver desde el cielo, Señor, a mis hijos sirviéndote. Ese es mi deseo. Ese es mi anhelo. Dice que venía este filisteo y lo desafiaba. 40 días por la mañana y por la tarde. ¿A cuánto le ha robado la paz el diablo? ¿Cuánto tiempo llevas que el diablo viene y te atormenta? ¿Cuánto tiempo hace? Porque sabe que está esperando Dios que entres en acción, que te pares como hizo David. No importa lo que digan, no importa aún lo que diga el diablo, porque este le hablaba y le decía que venga uno de ustedes, ¿qué podrán hacer ustedes? Que venga y que pelee conmigo. Lo único que necesitaba ese bravucón es que vaya uno lleno del Espíritu Santo. Por eso Dios te llamó, hermano, no para que andes a medias, no para que seas un tibio, no para que seas un carnal, para que seas un hombre y una mujer vestido del poder de lo alto, bajo la unción del Espíritu Santo. Los gigantes van a caer, los problemas se van a correr, las enfermedades se van a ir cuando seas revestido de la unción de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que lo puedas entender, que pueda atravesarte el corazón, la palabra de Dios en esta mañana. No se trata de religión. No se trata de acomodo. No, hijo. Se trata de disposición. Se trata de rendimiento. Se trata de humildad. Y de decirle: toda la gloria es tuya. Nada tengo, Dios. Solo mi vida. Úsame, Señor. Y lo tomó el Señor a este pequeño. Y le dijo: no tenga temor, oh rey. Versículo 31 de 1 Samuel 17. Porque tu siervo era pastor de ovejas. Y si venía un oso, un león, conocemos la historia, y quería agarrar a alguno de ellos, yo iba y se lo arrebataba. Y si me quería matar, sea oso, sea león, yo lo mataba. Y dice más el versículo 37. Y añadió David: y Jehová, qué tremendo, que me guardó de los osos y de los leones, también me guardará de este incircunciso. Le tienes que hablar a las circunstancias. Y cuando vino y lo desafió y se le burlaba: ¿qué crees, que yo soy perro para que vengas con palo? Él andaba con una onda. Lo único que tenía era eso. Tenía la presencia de Dios. No importa los años que lleves en el evangelio, una sola palabra derribará todo gigante. Esa piedra embistió al gigante y le pegó en la frente, en el único lugar que podía entrar por el Espíritu Santo. Una sola palabra direccionada por el Señor, el gigante caerá por tierra. Eso es lo que Dios quiere que usted sepa y aprenda. Una palabra, solo una palabra, direccionada bien por el Señor, que salga de tu boca, el gigante caerá. Caerá derribado, derrotado, porque Él ya lo derrotó. Peleamos contra un vencido, iglesia. Contra un vencido estamos peleando. Cristo lo venció. Y con Él nos hizo más que victoriosos. Todo lo puedo en Cristo, Filipenses 4:13, que nos fortalece. Padre, en esta mañana, tu iglesia, Señor, cada situación, cada problema, Señor, tú lo sabes. Cada desánimo, aquellos, Señor, que les cuesta creer, ayúdales en esta mañana. Ayúdale a creer, como tú le enseñaste, Señor, a este hombre que llevó a los discípulos, Señor. Llevó a su hijo endemoniado, Marcos capítulo 9. Y Jesús llegó y vio que ellos discutían. Porque el hombre se enojó y le decía: saquen el demonio, hacen tantos milagros, ¿por qué no lo hacen en mi hijo? Entonces Jesús se acercó y le dijo: ¿qué es lo que pasa? No, le dijo este hombre, el papá del muchacho, le traje a tus discípulos a mi hijo, que es gravemente atormentado por demonios, que lo tiran al agua, al fuego, busca matarlo y no han podido sacarlo. Jesús se enojó
Y le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de soportarle? ¿Hasta cuándo tendré que hablarle? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tráedmelo acá. Y cuando se lo llevaron, dice que Jesús expulsó al demonio. Y dice que el muchacho quedó en el piso como muerto y todos pensaban que había muerto. Jesús le dijo que se quedaran tranquilos, asió de su mano y lo levantó. Dice el versículo 23, al que cree, todo le es posible. Versículo 24 le dijo el padre del muchacho, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a nuestra incredulidad muchas veces. Ayuda a la incredulidad, Señor, y dale fuerza al cansado en esta bendita mañana. Renueva tu iglesia, renueva a mis hermanos. Todas y cada una de tus promesas se cumplirán, Señor. Pero no hay género, Señor, que no salgan sin oración y ayuno. Por eso la iglesia se prepara todos los lunes y venimos y ayunamos para que las almas sean libres, para operar en el espíritu y no en la carne. Esto no es con tirones ni convencimiento de nada, es a través de la unción del Espíritu Santo. Cuando usted tenga un problema, vaya siempre a la oración. Consulte siempre con el Señor. Y si tenés que apartarte en ayuno, ayuná, porque Dios te va a dar la victoria. No se trata de pasar hambre, no se trata de religiosidad. No, Señor. Se trata de obedecer a tu palabra y a tu Santo Espíritu. Padre, yo te doy gracias. Bendice a mis hermanos en esta mañana que se han conectado. Que tu presencia, Señor, los cautive y que caiga todo gigante por tierra. Y que sepas que no te desenfoques del Señor. No mires los problemas, no mires los gigantes, no mires a los Goliat. Mira aquel que ya lo venció. Aferrate a Cristo, créele al Señor. Declarar la palabra, vivir la palabra del Señor, que la palabra se haga real, porque la palabra es Dios, es el verbo, Ramakandalaya, y Él te va a respaldar, porque por la palabra, aleluya, todo fue hecho, todo fue creado por la palabra. Aprende a orar y a soltar la palabra direccionado por el Señor, Rimakandalaya, y se derribará todo gigante. Yo bendigo tu vida en esta mañana. Bendice a mis hermanos, llénalo de tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Levante